Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, nueva ministra del Interior, Justicia y Derechos Humanos, ¿correcto? Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. No, el nombre del ministerio es Ministerio del Interior. Probablemente algunas competencias de lo que fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sean trasladadas al Ministerio del Interior, pero serán mínimas. Ayer el ministro Paul Granda se ha referido a este tema diciendo que él calcula que el 10% de las competencias irían a Interior. Entonces, la verdad es que el Ministerio del Interior va a seguir ocupado principalmente de seguridad ciudadana con es probable unas pocas competencias en este proceso que hay de unificación, de fusión de algunos ministerios. Perfecto, entonces luego preguntaremos quién se encargará, digamos, en ese 90% del tema de derechos humanos. Claro que sí. El reto es enorme, es un ministerio complicado, tiene varios problemas al interno y al externo, los problemas que ya en nivel ciudadano tiene que atender. Yo quisiera saber, ¿qué quiere decir usted? Usted se ha enfocado en ciertos asuntos en esa primera presentación a la prensa y ha hablado del abuso sexual contra niños y adolescentes, ser firme contra los delitos de abuso sexual en niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir firme? Tal vez me gustaría decir algo antes de entrar a esos detalles. Firme para luchar en contra de todos los delitos y contra la impunidad. Porque la principal tarea de la Policía Nacional y por lo tanto del Ministerio es la seguridad ciudadana. Aprovecho para comentar dos cosas que van a suceder en los próximos días. El día de mañana estaré en Guayaquil en una reunión con la gobernadora de la provincia y también con la general Varela, que está a cargo del distrito. Y parte de lo que vamos a hacer es entregar un dispositivo de refuerzo en la zona de Durán y el día jueves vamos a tener un vuelo inaugural de una aeronave que hace patrullaje marítimo, que es parte de la cooperación con Estados Unidos en el tema antinarcóticos. Lo digo porque se puede distorsionar la idea de que el Ministerio del Interior se va a dedicar solamente a asuntos puntuales y la tarea fundamental es el tema de seguridad. Dicho eso, sí vamos a poner especial atención y vamos a darle prioridad a tratar temas que son muy dolorosos en el país. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra las mujeres. En el marco de nuestras competencias, la seguridad vial y el tema de los desaparecidos son algunos de los temas más sensibles y vamos a ponerlos en agenda, pero esto no significa olvidar que el gran tema de la seguridad es la responsabilidad principal del ministerio. En el tema de niños, y ahora sí respondo, perdón por esta introducción larga, pero creo que necesaria. En el tema de niños, niñas y adolescentes, tenemos varios casos de abuso sexual y tenemos varios casos de violencia en general, pero dentro del hogar y en el sistema educativo, porque muchos se identifican ahí. La policía tiene un papel que jugar, la administración de justicia tiene otra, la fiscalía, los jueces, y hay que hacer un trabajo coordinado, pero nosotros vamos a esforzarnos en mejorar la respuesta desde el campo de la seguridad y de la policía. Esta misma tarde tengo una reunión con un equipo interministerial que ha estado ya trabajando en eso, desde Educación, Salud y el Ministerio de Inclusión Social. A ver, si vamos a la puntualidad. Digamos, el Ministerio del Interior está, digamos, encargado de la parte reactiva, es decir, cuando el delito ya se cometió. Usted dice que va a haber acciones coordinadas, usted ha sido una persona que ha trabajado en derechos humanos y creo que lo ideal, y no sé si para usted, es que no sucedan o que disminuyan el número de casos. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio del Interior para lograr ese cometido? El Ministerio del Interior, si bien es cierto, la policía es parte de la fuerza pública, pero también hay una dimensión de prevención. Hay una dimensión de prevención, se está trabajando mucho en el tema de construcción de comunidades seguras, de policía de cercanía, y he tenido ayer una reunión con el mando policial, por eso además puedo decir con cierta actualización y propiedad algunos de los temas de los que me estoy empapando todavía, pero el Ministerio del Interior tiene una gran tarea de primera respuesta y también se está trabajando mucho en prevención. Ahora, la prevención de violencia estructural va mucho más allá del Ministerio del Interior, por eso es que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Salud tienen un papel fundamental para que ojalá la policía nunca tuviera que actuar, que estos casos no se den. Pero como se dan, la policía tiene que estar lista y está trabajando en eso para tener una respuesta apropiada. No es lo mismo responder a un delito en la calle, a un delito que cuestiona o que pone en duda el orden público, que a un delito que se comete en el hogar, que lamentablemente hay una gran cantidad, probablemente más de la mitad de los delitos
o de las alertas que tenemos son alertas relacionadas con esos círculos familiares. Hay un tema delicado, y ya que usted toca su interés especial en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, hay un tema delicado que es mi obligación preguntarle, consultarle y saber cuál es su posición. Se lo han cuestionado en redes sociales. ¿Cómo hoy presentarse como una defensora de niños abusados si en algún momento, cuando usted era asambleísta constituyente, apoyó la amnistía para una persona que estaba detenida, que estaba pagando una pena por violación precisamente a una menor de edad? Le agradezco mucho la pregunta porque he visto algunos comentarios en redes en estos días. El caso al que se referían esos comentarios es un caso que fue analizado dentro de un grupo grande de 300 personas, más o menos. Voy a revisarlo para poder ofrecer detalles con más exactitud, pero eran más o menos 300 personas involucradas en denuncias relacionadas a sus actos de defensa a la naturaleza. Esos 300 casos fueron analizados en un solo informe, en donde más de 100 personas votamos en la Asamblea Constituyente para conceder una amnistía general. Habían algunas dudas de cómo interpretar la amnistía. Eso para nosotros no era una tarea, no fue algo que hizo ni la Asamblea Constituyente ni la Asamblea Nacional. Y hubo un caso en particular, delicado por supuesto, porque involucraba una violación, y ese caso fue interpretado por la Corte Constitucional. Los abogados del señor Villalta, que ha fallecido ya de lo que conozco, los abogados del señor Villalta llevaron el caso a la Corte Constitucional y le pidieron interpretar que la amnistía no había sido concedida solamente para los temas relacionados a sus disputas con empresas extractivas, sino también a esta acusación. Y la Corte Constitucional hizo una interpretación en ese sentido. En esa época, cuando yo fui consultada sobre este tema, han transcurrido probablemente unos 8 años, cuando fui consultada sobre este tema, entonces lo que yo dije, mi opinión, pero no tenía la decisión en mis manos, fue que ojalá la Corte Constitucional hubiera tomado una decisión restrictiva que no amplíe el caso a algo tan delicado como una violación. Pero esa fue una decisión de la Corte Constitucional, la nuestra fue una amnistía general a un grupo grande de personas. Vamos con los temas, son varios los temas que te voy a preguntarle, ojalá pudiéramos ir lo más rápido posible sobre ellos y luego quizá analizarlos más a fondo. Pero el Ministerio del Interior tiene a su cargo temas bastante fuertes y en los que, no sé, tengo la idea de que los del otro lado, los malos, por ponerlos así, han ido ganando terreno. Empecemos por el tema de seguridad. La principal preocupación de la ciudadanía es el tema de seguridad. Usted mencionó ahora, hay 3 mujeres que están de alguna manera al frente de este tema e integrando la provincia del Guayas. Está usted, ministra del Interior, está la gobernadora, que también es mujer, y está la comandante de policía, que también es mujer en la zona. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema de la inseguridad? ¿Cómo cambiar esa sensación? Bueno, lo primero es que la respuesta de la policía es un trabajo que no se inaugura ni con mi presencia en el ministerio, ni con la presencia de la gobernadora del Guayas. Nosotras vamos a apoyar y a dar todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero hay un antecedente ya del trabajo de la policía. Vamos a responder, y es lo que hemos discutido ayer con el mando, vamos a responder con más presencia en las localidades en donde esto se necesite. Por eso vamos a movilizar un dispositivo de refuerzo. Ese es el nombre oficial de lo que vamos a hacer en los próximos 2 días en Durán, que es en donde se han identificado algunos hechos de violencia en las últimas horas, en los últimos 3 días en realidad. Vamos a reforzar en esa zona la seguridad. Yo le he pedido al mando de la policía un reporte semanal sobre cómo se modifican los resultados, los índices, el tipo de delitos. He recibido ya esta misma mañana, porque es lo que sucede todos los días, reportes que van desde los accidentes de tránsito hasta identificación de casos. La noche de ayer se ha encontrado lamentablemente sin vida a una persona desaparecida. Estos reportes se mueven todos los días y lo ideal es darles un seguimiento, poder comunicarnos de la mejor manera. Y como yo le he dicho ayer a los generales con los que tuve mi primera reunión, aunque haya el 99% de casos de éxito, mientras haya un caso que no podamos resolver, de todas maneras el problema sigue ahí, y esa va a ser nuestra posición, preocuparnos por el caso que no podamos resolver, a pesar de que en otros tengamos buenos resultados. Vamos a poner esfuerzo en eso. ¿Cómo prevenir el tema de inseguridad?
porque es lo mismo que el tema de las violaciones. No queremos que nos pase, queremos que se prevenga antes de que nos suceda. Y ahí va de la mano el tema de desempleo, va de la mano el tema de la falta de oportunidades, cantidad de jóvenes en las ciudades que han salido del campo, etcétera, etcétera. Problemas eternos. Hay muchísimos factores y, como usted lo dice, son problemas eternos. Por ejemplo, hoy mismo en el país, el mayor riesgo para la vida de los ciudadanos está en las carreteras. La mayor cantidad de muertes violentas en el país, de muertes, se dan en las carreteras. Hemos visto algunos episodios también en los últimos meses. Hoy en la mañana me voy a reunir con el ministro de Transporte, que es el que tiene la mayor responsabilidad sobre este asunto, para ofrecerle, para poner a disposición nuestra ayuda en lo que nos corresponda. Pero hay dimensiones tan amplias en el tema de seguridad que van desde la violencia intrafamiliar hasta la seguridad vial. Correcto. Y que pasan por los delitos comunes. Entonces, la policía tiene un plan que está ejecutando. Hay un nuevo plan de seguridad nacional que está próximo a ser presentado. Vamos a hacer una nueva revisión para poder presentarlo ya con la comunidad en las próximas semanas, espero yo. Y también vamos a hacer un plan operativo para responder a algunas cosas que en determinados periodos crecen y que se profundizan. Hemos identificado también algunas quejas en las zonas ganaderas sobre el robo de ganado. Hay que responder de manera puntual, pero en realidad es un tema muy grande. Y yo confío en que la capacidad operativa y el trabajo que hace la policía, más la coordinación política, que es la que nos corresponde, dé buenos resultados. Hablando del tema de seguridad vial, es la primera causa de muerte en el país. En la Asamblea Nacional se está pensando en reformar la ley y hacer me imagino que endurecerla, no sé qué es lo que quieren hacer, pero ¿cuál cree usted que es el principal problema en las carreteras del país? ¿Cuál es su visión? He hablado con el presidente antes de su viaje, precisamente para hablar de este y otros asuntos que van a estar bajo la responsabilidad o cerca del radar del ministerio. Y muchas veces los choferes que se encuentran en estos accidentes o que son responsables de estos accidentes ya están debiendo puntos de la licencia, ya tienen miles de dólares acumulados. Así que hay que buscar otras medidas que no sean solamente la sanción a través de la ley. Se están explorando algunas posibilidades que ya se han discutido en el gobierno antes de mi llegada, por supuesto, y que tienen que ver con el uso de la tecnología para identificar cuando el transporte público se exceda en los límites de velocidad y que inclusive podría incluir dispositivos para interrumpir su tráfico, para apagar los carros de transporte público cuando se excedan en los límites de velocidad. Ese se identifica como uno de los mayores problemas que causan los accidentes en las carreteras, sobre todo en el transporte público. Es decir, coincidimos en algo entonces, usted no lo ha dicho así tan en corto, pero el principal problema en las carreteras del país es que no obedecemos las leyes. Entonces, ahí digo, ¿para qué reformar? ¿Para qué tanto castigo y reforzar las sanciones? Si el problema está en que no se obedecen las leyes. Entonces, a veces no sé si la solución es más sencilla de lo que parece. Educar a la gente quizás es ahí por donde deberíamos empezar. No somos conscientes. Y en esa misma línea, la discusión de los abogados en ese campo es que los delitos no funcionan así. No es que tenemos a choferes negligentes o que falta su responsabilidad esperando que llegue el registro oficial para ver si se agravó la pena. Tampoco pasa eso con el crimen organizado. Lo que se necesita es una eficacia en la aplicación de la ley y certeza en la condena. Entonces hay un trabajo coordinado, por supuesto, en los temas de impunidad, de seguridad. Hay una dimensión que tiene que ver con la policía, pero eso también tiene relación con todos los otros campos. Lo he dicho ayer, el trabajo de seguridad tiene que ver no solo con los otros ministerios, sino también con la prensa, con la sociedad civil, con los gobiernos seccionales, y nosotros esperamos poder hacer un trabajo coordinado con todos ellos. Volviendo al tema de seguridad, tema grave principalmente en la ciudad de Guayaquil, pero creo que en todas las ciudades, la droga. Hay un problema de venta de droga, microtráfico, hay un problema grave de consumo que ya se convierte en un problema social para las familias, a raíz de violencia, a raíz de abusos sexuales, es decir, está relacionado a muchos otros delitos que a usted le preocupan. ¿Qué hacer con el tema de la droga? En algún momento usted, y corríjame si me equivoco, apoyó el hecho de que haya una dosis mínima que las personas puedan portar. Sin embargo, de esa consideración al consumidor se han derivado varios abusos. En Colombia, en este momento, para poder atacar el problema de raíz, se ha eliminado la posibilidad de que una persona pueda aportar una dosis personal. ¿Qué piensa usted?
Hay que hacer una distinción según la Constitución, pero también según los estudios, las recomendaciones de los organismos internacionales. Hay que diferenciar entre el consumidor y el traficante. El consumidor tiene, o el consumo problemático, tiene que ser abordado como un problema de salud pública, no como un problema de cárcel. No sacamos nada metiendo presos a los adolescentes que han caído en problemas de consumo. Lo que tiene que hacer la dimensión de seguridad es atacar la gran organización delictiva y su financiamiento. Entonces, esa es la distinción que yo he hecho siempre, ese es el sentido en el que he trabajado, en que hay que diferenciar el tráfico de drogas, la producción, el tráfico de precursores, los otros delitos y las otras industrias ilícitas que están asociadas con eso, pero eso es lo que hay que castigar. No podemos conformarnos con meter cientos de consumidores a la cárcel. Los consumidores necesitan una respuesta desde la salud pública cuando ya se han convertido en consumidores problemáticos, una respuesta de prevención y de alternativas de uso del tiempo cuando se trata sobre todo de potenciales consumidores jóvenes. Y el lado de la seguridad lo que tiene que atacar es a la organización delictiva que se financia con el narcotráfico. Entonces, claro, pero esa es la distinción que hay que mantener. Cuando el vendedor, cuando el microtraficante se hace pasar por consumidor, es decir, porta una dosis personal que lo que hace es comercializarla, venderla en colegios, en las calles y de alguna manera pues está abusando de una norma que busca proteger el derecho de una persona a autodestruirse, perdóneme que le diga así, pero eso es, ¿sí? Pero ¿cómo evitar este abuso por parte de los vendedores? Sí, el microtráfico está sancionado penalmente con una pena distinta a la del gran tráfico de drogas. Esa también es una distinción importante, porque debemos atacar la organización, la gran organización. De lo contrario, los microtraficantes son pequeños eslabones que se reemplazan rápidamente en la cadena. Por eso es que también al sancionar se hace una distinción entre el castigo que recibe el microtraficante del traficante grande, del narcotraficante. El consumo tiene unas dosis muy pequeñas que no están puestas en la ley, que nunca se aprobaron en el legislativo y que dependen de la facultad que tiene la Secretaría de Drogas, que en este momento se encuentra como parte del Ejecutivo, para mover esa dosis precisamente identificando eso. Pero hay parámetros que se utilizan en otros países, hay parámetros internacionales, de tal manera que no se pueda aprovechar esta especie de protección, de enfoque de salud para convertirse en una protección para el microtráfico. Hay esas distinciones en el país, la distinción entre el narcotráfico a gran escala, el microtráfico y el consumidor. El papel sostiene todo. Las leyes nuestras, si uno se las pone a revisar, pueden ser ejemplo para el resto del mundo de lo perfectas que parecen. Pero a la hora de aplicarlas no funcionan. Pero bueno, ese es el reto. Yo creo que usted, digamos, en el marco general lo tiene absolutamente claro. Vamos a ver cómo le va ya aplicando las normas en la práctica y con qué cosas se topa usted. No quisiera dejarla ir sin tocar el tema, el macro, en cambio. El narcotráfico ya a más alto nivel. Tuvimos un problema de inseguridad muy fuerte en la frontera norte que persiste, donde hay un trabajo conjunto en este momento con las Fuerzas Armadas, pero que también le compete a usted. Así es, el tema de la frontera es una responsabilidad compartida dependiendo de la zona y del tipo de conflicto con Fuerzas Armadas. Esta tarde voy a participar en un gabinete estratégico de seguridad, va a ser la primera vez que asista y podré darles más información, pero en este momento atacar el tema de la frontera es una prioridad para el gobierno y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La policía también. Me he reunido ayer en estas primeras horas con el general Jaramillo, que es quien está a cargo de esa zona, y espero visitarle en los próximos días. Y hay un tema que no puedo dejar pasar, que es más noticioso. Se vienen marchas de grupos sociales, están en contra de las medidas que ha tomado el gobierno. Quieren ejercer su derecho a protestar, algo que se ha defendido durante los últimos 10 años. Usted ha estado al frente de muchas de esas jornadas de defensa. ¿Qué posición va a tomar usted ahora que está a cargo de alguna manera de reprimir en determinado momento algunos hechos de violencia que se puedan producir en las calles a raíz de estas jornadas de protesta? Ese es uno de mis mayores desafíos en la gestión. ¿Cómo hacer para sostener la posición del presidente y del gobierno, que es una posición de apertura al diálogo,
de tolerancia y respeto a las posturas críticas, de respeto a las expresiones de quienes no coincidan con las decisiones del gobierno, sin que estas expresiones se conviertan en actos de violencia. Voy a agotar todos los mecanismos de diálogo. Esa es la postura del gobierno y es la que yo represento y además con la que coincido. Por eso creo poder hacerme cargo de este tema. Vamos a agotar todas las medidas de diálogo y de conversación para evitar cualquier manifestación. Vamos a respetar las manifestaciones cuando se den y, por supuesto, vamos a evitar y controlar si es que alguna de ellas derive en un acto de violencia. La primera que se ha anunciado para los próximos días es una movilización de los sectores sociales o políticos que respaldan al expresidente Correa y que entiendo se van a movilizar a celebrar el cumpleaños del ex vicepresidente en la cárcel. No suena a algo normal, pero me parece un síntoma de lo que está pasando en el país. Están haciendo una movilización para el cumpleaños de una persona condenada por un acto de corrupción. Entonces, como le digo, la postura oficial del gobierno es respetar cualquier expresión mientras no sea violenta y hago una distinción entre esa y las manifestaciones o posibles actos públicos que hagan otros sectores del país. Nuestro mayor respeto en el marco del diálogo, de la no violencia, y espero tener una buena comunicación con ellos. Muchos se han comunicado ya y he hablado el día de ayer con ellos. Tengo una buena relación y espero que eso facilite también las cosas. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias a María Paula Romo, nueva ministra del Interior.